Y ya estamos comunicados con el diputado nacional y ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Buenos días, Axel, ¿cómo estás? Roberto Navarro te habla. Buen día, Roberto, ¿cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, estuvimos comentando hoy un poco las medidas del Banco Central o del FMI, no sé cómo se lo quieras tomar, y quería escuchar tu opinión. Mira, varias cosas. Hoy se conoció, es una nota que está dando vuelta en La Nación, pero que nosotros ya lo habíamos observado desde el día de ayer. El Banco Central dejó de comunicar como venía comunicando la evolución de las reservas. No sé si la pudieron ver ahora. Sí, lo comentamos hace un ratito. Bueno, es de una gravedad insólita, Es de una gravedad insólita. Porque viene conectado a lo que me preguntaban. Primero, estos días, cuando se conoció el cambio, sería más o menos el cuarto cambio del régimen cambiario en pocas semanas, ¿no? Ya hacía poquito esa zona de no intervención y las famosas bandas, el gobierno había definido modificarla de forma tal que estabilizara en 51,48 de acá hasta las elecciones, es decir, le puso un techo al dólar. Eso ya había quedado claro, pero no se sabía con qué instrumentos. Ahora la última información que tenemos es que van a intervenir afuera de la banda, adentro de la banda, o sea que acaba de morir. Hoy estamos cantando el requiem de la zona de no intervención. Hoy el Banco Central, si yo no entiendo mal, va a intervenir en cualquier momento, a cualquier valor y con cualquier volumen de reserva. Así es. Estamos ante un cambio de régimen absoluto, que además es violatorio del último acuerdo stand-by, donde decía que el gobierno se comprometía con un tipo de cambio flotante, es decir, es un volantazo aparentemente acordado con el fondo, pero con un oscurantismo absoluto, porque la verdad que no conocemos y no han explicado bien y no sabemos qué está haciendo el gobierno con la reserva. Esto se va a verificar ahora cuando nos enteramos de que ya no es que tuvimos un problema de acceso, sino que aparentemente hay una decisión de no publicar el detalle de la variación de reserva. Roberto, la gravedad de esto es primero que con acuerdo del fondo, sin acuerdo del fondo, el gobierno tiene que explicar lo que está haciendo. Tiene que explicar qué va a hacer con las reservas que no son del gobierno, son de la sociedad, de los argentinos. Y tiene que explicar con qué objetivo. No puede ser que un cambio tan radical, porque no es que modificaron un poquito, están en el opuesto, estaban en que era absolutamente liberalizado el tipo de cambio, con la salvedad menor de que fuera de unos valores que se iban actualizando iba a poder intervenir, pero en una medida muy pequeña, a una aparente autorización del medio de una corrida cambiaria de sacrificar reservas que seguramente van a venir a engrosar la fuga de capitales. Es decir, que no puede ser que el gobierno no explique qué es lo que está haciendo con el tipo de cambio, con las reservas, y menos todavía que cambie la lógica y el modo de informar la evolución de las reservas. Esas reservas, en principio, el préstamo del Fondo Monetario era para pagar deuda y ahora se usa para financiar la fuga. Claro, esto vendría a ser el cambio nada menor, porque hoy en la misma nota de La Nación, con datos que nosotros no conocemos porque no se están publicando, pero lo que está diciendo es que los 10.000 millones de dólares que entraron ya se perdieron 5.000. O sea que el tema de la velocidad, obvio, yo sé porque conocemos datos de pagos que hubo, de vencimientos, no es solo eso, pero la verdad es que es tremendamente preocupante porque estamos en una situación donde evidentemente el gobierno no da pie con bola en la cuestión cambiaria, como en tantas otras, pero también recordemos que cuando anunciaron las medidas estas de precios esenciales o como se llame, que igual no importa mucho porque no están, pero cuando lo anunciaron era en el marco de que se había alcanzado la estabilidad cambiaria. Roberto, el anuncio fue eso. Claro. Después de eso hubo otro salto del tipo de cambio, en eso nos enteramos de que van a ir a Washington a pedirle permiso,
Pero bueno, la verdad que el fracaso es del gobierno argentino y del fondo, porque ya es el tercer cambio de régimen que fracasa, o sea que el fondo está absolutamente involucrado, cómplice de esto, y tienen una obligación, ambos organismos, digamos, el gobierno nacional tiene una obligación democrática de hacerlo, el Fondo Monetario Internacional tiene obligación también porque está en violación de su propio estatuto a esta altura, porque el estatuto sostiene que bueno, que en caso de haber fluctuaciones muy grandes de reservas de tipo de cambio, hay que revisar también la cuestión de la desregulación financiera, porque hoy estamos en una liberalización total de la entrada y salida de capitales, en un contexto de salida de capitales. Uh-huh. Entonces el propio estatuto del fondo tiene instrumentos para aportar a algún tipo de administración de la salida de capitales. Digo, esto no se parece a la última época de la Rúa, en donde se permitió fugar toda la guita y cuando nos dimos cuenta estábamos sin reservas. Mira, la verdad que a mí me cuesta compararlo porque la verdad que no conocemos ni el régimen cambiario que tenemos hoy, no es la convertibilidad, no sabemos qué están defendiendo exactamente, cuál es el tipo de cambio objetivo del gobierno, más opaco, más oscuro y más sospechoso no puede ser lo que está pasando. Así que yo no lo único que quiero plantear, más allá de una evaluación de pronóstico y más allá de una evaluación de las causas de lo que está pasando, lo que quiero decir es que no puede ser que hayan modificado lo que firmaron hace poquito tiempo, que lo hayan modificado en una negociación con el Fondo Monetario y que no lo conozca absolutamente nadie y que sobre eso no publiquen los números. ¿Por qué pensás que el fondo viola sus propios estatutos? ¿Para apoyar al gobierno? Bueno, el estatuto lo que dice concretamente, y deberían estar analizando, es que cuando hay un movimiento de este tipo hay que pensar en medidas que regulen la fuga de capitales, porque si no, sí es un riesgo cierto. Y bueno, pero ya lo habían hecho con el gobierno. Yo creo que sí, que hay un compromiso muy fuerte del fondo, que tiene que ver, que además se ven sorprendidos permanentemente por el grado de impericia, ¿no?, de ineptitud que muestra el gobierno. Te lo digo en los propios términos, un gobierno que dice lanzo estas medidas porque tengo estabilidad cambiaria, a los pocos días se nota que básicamente o bien era prematuro, o bien era mentira, o bien otro engaño más, o algo para convencerse a sí mismo, pero no era la situación, lo cual también deja abstractas las medidas que había planteado. Ahora, escúchame, Axel, a ellos les puede servir para mantener el tipo de cambio durante un tiempo, pero si empiezan a rifar reservas, por mantener el tipo de cambio, ¿no corres mayor riesgo de default? ¿Porque te gastaste la guita que tenías para pagar deuda en financiar fuga? Claro, el problema es que una vez que se entra en estas situaciones, sobre todo con un gobierno que es tan poco claro, la claridad del gobierno y el fondo también, porque hoy sabemos que el fondo es el que autoriza o no autoriza. Entonces, la claridad en el régimen que plantean, en las políticas, en las medidas, es fundamental. Es fundamental por una cuestión, repito, democrática, de conocer además que hayan cambiado el modo de publicación de la variación de reservas es gravísimo en medio de esta situación, y no lo va a ayudar al gobierno tampoco, Roberto, porque cuanto menos muestren lo que hacen, más desconfianza va a generar. Claro, más inestabilidad genera. El gobierno de Macri, como tiene comprados todos los números de la desconfianza, porque empezó ganando unas elecciones, mintiendo alevosamente para ganar las elecciones, tanto en causas judiciales armadas, de las que obviamente era consciente, como en las promesas electorales. O sea que ha sido una estafa electoral, que yo creo que el problema de confianza lo tiene con la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque es imposible creer en un gobierno que tiene este grado de improvisación y apego por el marketing o los anuncios, aun cuando son todo mentira, ¿no? Ya lo hemos visto durante estos 3 años y medio. Lo que digo es que acá hay un peligro muy grave, como vos planteás, porque estamos hablando de las reservas,
estamos hablando de las reservas en un contexto de cercanía de elecciones, estamos hablando del tipo de cambio. Vos me preguntabas, bueno, yo creo que debería tomárselo con más seriedad el gobierno. Vos, digo, lo tomo, vos sos un diputado nacional, vos le estás reclamando al gobierno que nos diga qué está haciendo con las reservas. Es un reclamo. Bueno, pero por supuesto, pero además le estoy reclamando al gobierno que ya lo hizo cuando firmó el primer acuerdo del fondo, que lo tuvo oculto todo lo que pudo. Pero bueno, ahora cambiaron el régimen cambiario que estaba firmado en el último acuerdo, y lo hicieron de una manera absolutamente confusa. Vos fíjate que, si yo no entendí mal, que tal el papelón que han hecho, que dicen que mantienen la zona de intervención, pero ahora se puede intervenir. Se puede intervenir en la zona de no intervención. Adentro de la zona de no intervención se interviene. Sí. Cuando salgas de la nota... o no en la zona... Pero vos fijate, un poco de seriedad, es un chiste. Y bueno, y por fuera, por debajo y por arriba también. O sea que básicamente han pasado un régimen de tipo de cambio regulado por el gobierno. Lo cual obviamente implica sacrificar reservas. Pero no nos han dicho ni el margen, ni la idea, ni de cuál es el tipo de cambio objetivo. Siguen jugando a que lo determine el mercado, cuando evidentemente están interviniendo. Tal vez no nos quieren mostrar los instrumentos o el volumen de esa intervención. Pero son temas de muchísima gravedad, Después de que salieran actores importantes del kirchnerismo a ratificar que siempre han pagado sus deudas y que lo van a seguir haciendo, Marcos Peña salió a ignorar todo eso como si eso no hubiera ocurrido y exigió que Cristina defina que va a pagar la deuda y, según él, eso tranquilizaría los mercados. Sí, qué sé yo no... Me parece que viste, como el presidente Macri, que sale todo el tiempo diciendo no se puede vivir de prestado, cuando es el gobierno que más deuda trajo en la historia. Ahora, para nada, porque en la historia, digamos, el cuento que han hecho con el endeudamiento fantástico, fabuloso que tomaron, era que tomaban deuda para no ajustar. ¿Te acordás que era el famoso gradualismo? Sí. Tomaron 100.000 millones de dólares, después no les prestaron más y terminaron ajustando y tomando deuda. O sea que no fue una deuda ni que se empleó para mejorar la productividad, para el crecimiento, para el desarrollo, ni siquiera para la inclusión social, para nada. Una deuda no para posponer el ajuste, sino para agrandarlo. Tomaron deuda para hacer un ajuste mayor. Porque hoy tenemos que ajustar los presupuestos básicamente por el pago de deuda. Claro. Ahora, vos ratificás que si el Frente para la Victoria llega al gobierno, va a pagar la deuda. Mirá, es lo que siempre ha hecho, en realidad debería decir el peronismo, no solo el kirchnerismo. Lo que pasa es que la vez pasada tocó hacer una reestructuración, pero yo creo que no le hacen un favor a nadie con esas cosas, porque ellos agitan el fantasma de que el gobierno que viene va a ser un descalabro financiero, pero después yo lo he hablado con los propios funcionarios del fondo. Si intentan instalar el fantasma de que el gobierno que viene va a ser un caos financiero, cuando ese gobierno no puede solucionar problemas básicos de la cuestión financiera, ¿no? Y ha cometido todo tipo de error y ha hecho todo tipo de esclavizado. Entonces ahora dicen, bueno, los problemas los tenemos porque el próximo, que traten de solucionarlo de hoy primero, ¿no? Porque me parece que cuando ellos agitan el fantasma, que lo han hecho por todos lados, de que el próximo gobierno va a reestructurar compulsivamente o a defaultear, son cuestiones que dependen, porque ahora lo que te estoy planteando es que no sabemos qué nivel de reserva van a dejar cuando termine el gobierno, y con estos datos que tenemos no sabemos tampoco qué tipo de cambio va a haber. Entonces lo que uno plantea es, obviamente, nosotros un default es un desastre de magnitud, nadie provocaría un default por voluntariamente, ¿no? Nadie lo buscaría.
Lo que sí veo es que este gobierno no termina de definir de acá a diciembre cuál es su política, cuál es el objetivo de reserva, cuál es el objetivo cambiario, porque lo único que escribieron en el presupuesto, obviamente, está absolutamente por fuera de la realidad, como se lo planteamos desde el primer día. Porque me parece que hoy lo que debería hacer el gobierno es dar alguna claridad sobre qué es lo que piensan hacer los próximos meses, cuáles son las variables financieras que va a haber al término del gobierno, y bueno, porque me parece que lo que el gobierno no quiere mostrar es el grado de incertidumbre, de improvisación que tiene. Entonces trata de echarle la culpa a otro. Durante un tiempo fue echarle la culpa al gobierno anterior. Ahora inventaron algo en la historia, digamos, de las excusas, que es echarle la culpa al gobierno siguiente. Pero nunca se hacen cargo de nada. Me parece que básicamente hoy lo que hay que reclamarle al gobierno como oposición y desde todos lados es que explique qué está haciendo, cuál es el propósito, ¿no? Porque si el propósito es dejar un tipo de cambio fijo hasta las elecciones y lo va a defender, y lo va a defender con tantas reservas como haga falta o lo que fuera, bueno, es una cuestión que deberíamos conocer todos, ¿no? Digo, el reclamo es saber lo que están haciendo y la transparencia del Banco Central para saber si están rifando las reservas y cuál es su política. Exacto, cuál es el objetivo, digamos, y también reclamamos al Fondo Monetario, ¿no? Porque sabemos que estas cosas ni siquiera se definen acá. Va el gobierno a pedirle al fondo. Ahora yo no sé si hay algo firmado, lo cual también es grave porque... Buen punto ese, buen punto, ¿eh? Sí. Ajá. Sí, porque ocurre después de que sí firmaran un acuerdo donde había un compromiso con el tipo de cambio flotante, unas bandas, toda una explicación técnica que aparentemente ha volado por los aires. Entonces yo creo que ese esfuerzo discursivo no lleva a ningún lado, seguir llamando a zona de intervención a todos valores del tipo de cambio donde el gobierno explícitamente va a intervenir. Y creo que tal vez lo de ayer y el Banco Central haya dejado de publicar porque no quiere que sepamos en la magnitud que está interviniendo. No lo sé, digamos, lo único que digo es que es un derecho de todos conocerlo. Está claro. Es un derecho de todos conocerlo. Y no me llama la atención que le echen la culpa a las manchas solares y las cosas que pasan. No, lo que pasa es que los dos hechos juntos, el hecho de que hayan decidido intervenir sin ningún límite hasta 51 pesos y hayan decidido al mismo tiempo dejar de darnos la información, bueno, es un combo explosivo, ¿no? Claro, es demasiado oscuro, digamos, y yo no quiero ponerme en el caso de decir qué hubiera pasado si un gobierno como el nuestro hacía estas cosas. Bueno, ya lo estás diciendo. Bueno, porque bueno, la prensa que hoy encubre estas cosas, y bueno, por eso menciono que hay una nota de La Nación reclamando esta cuestión porque ya es inocultable. Escúchame, para que el FMI haya hecho eso, ¿tiene que haber recibido una orden o una indicación del gobierno de los Estados Unidos? Mira, yo creo que esto fue una decisión de la burocracia, del fondo, digamos, de los oficiales, de los funcionarios. Ajá. Pero seguramente el directorio, por lo menos la presidenta del directorio, debe haber tenido información. Sí, cuando firman el acuerdo nuevo, el que están violando ahora, sí fue pasado por el directorio y ahí el peso de Estados Unidos es determinante, ¿no? El peso y la influencia es determinante porque he sabido también que el primer acuerdo del fondo fue aprobado con el directorio con bastante críticas de otros directores de otros países, ¿no? Claro. Y hubo un apoyo de Estados Unidos. Ahora, lo que a mí me parece increíble es que si esto ocurre porque el esquema anterior fracasó, de una manera tan liviana se modifique el esquema sin que podamos haberlo visto escrito, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que debe estar escrito, sí debe tener parámetros fijados por el Fondo Monetario, pero los tenemos que conocer todos. Así es. Axel Kicillof, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, Roberto, un abrazo grande. Chao, hasta luego.